Bueno, primero, gracias, agradecer a La Voz de Galicia por haber contado, como no, con nosotros para estar este ratito con vosotros. Y gracias a vosotros por aguantarnos ahora, porque ahora ya estáis ahí sentados, ya nos podéis levantar. Así que gracias por aguantarnos y escucharnos este ratito. Os explico un poco lo que vamos a hacer y la idea de este rato que vamos a pasar juntos. Vamos a hacer tres platos, que queremos hacer tres platos sencillos, tres platos que todos podamos hacer en casa, pero también tres platos un poquito distintos, ¿vale? Queremos hacer algo, si estáis aquí, me imagino que os gusta cocinar. Entonces vamos a hacer eso, tres platitos divertidos, un poco distintos, rápidos. Vamos a empezar el primer plato. Vamos a hacer una croqueta, ¿vale? Una croqueta, pero le vamos a dar una vuelta, le vamos a hacer de otra forma. Por eso os digo que lo importante no es la croqueta que vamos a hacer, sino el cómo la vamos a hacer. Vamos a hacer una croqueta de unos chipirones en su tinta, ¿vale? Vamos a empezar con nuestra croqueta. Vamos a emplatar aquí una. Tengo un guiso de chipirones, un guiso tradicional. Bueno, hay varias cosas que traemos ya hechas, ¿vale? Cosas que traemos hechas porque les lleva más rato, entonces cosas que tenemos preparadas. Tenemos un guiso de chipirones. Un guiso de chipirones con tinta. Hacemos un sofrito a mí con los chipirones, me gusta mucho. Una cebollita muy pochadita, ¿vale? Que ya que casi caramelice un poco. Le queda muy bien al chipirón en su tinta, le queda muy bien unos trocitos de manzana, una manzana golden un poquito dulce. La podemos meter con la cebolla, que le da un sabor así dulzón muy rico. Este no tiene la manzana, pero le queda muy bien. Y hacemos eso con chipirones, la cebollita, si le metemos un poco de manzana, la tinta y lo cocinamos. El chipirón o el calamar tiene 2 puntos de cocción. Lo tenemos que cocinar o poquito, ¿vale? Poco me refiero en una sartén, a la brasa, vuelta y vuelta, algo un poquito rápido, una cocción corta, o ya una cocción más larga, ¿vale? La primera queda blando, queda al dente, pero queda rico, y la segunda, una cocción larga, también queda al dente, pero blandito. Si es una cocción intermedia, un calamar, un chipirón, una pota, nos queda más duro, ¿vale? Entonces, importante. Bien, empezamos. Tenemos el guisito de chipirón. Fer, vamos poniendo aquí unos platitos. Bien, ahí tenemos. Ponemos el guisito de chipirón de nuestra croqueta. Os decía, aquí lo importante no es la receta. Aquí lo importante es la idea, ¿vale? Esta croqueta la podemos hacer de chipirón, la podemos hacer de jamón. Nosotros tenemos una que es un jamón, simplemente un jamón frito. El jamón al freírlo y triturarlo coge muchísimo más sabor y lo haríamos así. Haríamos la croqueta con jamón. Tenemos una croqueta de buey, de carne de buey, una carne estofadita de buey con una salsa muy reducida, con muchísimo sabor, en vez del chipirón, ¿vale? Entonces, un poquito la idea, ¿vale? Tenemos el relleno. Vamos con la bechamel. ¿Sabéis qué es esto? Es un sifón, ¿vale? Un sifón hace muchos años era algo muy novedoso en una cocina. Hoy es algo que en cualquier cocina tenemos, incluso en muchas casas, ¿vale? ¿Qué es un sifón? ¿Qué hace un sifón? Un sifón lo que hace es introducir aire a la mezcla que yo tengo en el interior. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una mezcla con algo de grasa, la grasa atrapa el aire, ¿vale? Atrapa el aire y saldría montado. Un ejemplo, la nata montada, ¿vale? Es nata, que le introducimos aire, las partículas grasas de la nata atrapan el aire y nos sale la nata montada. Cuanto más aire le meto, sale más montada o más semi-montada. Bien, ¿qué hace el sifón? Si yo meto nata líquida aquí, le meto las cargas con el CO2, saldría nata montada, ¿vale? Entonces, según la grasa que tengamos aquí metida, nos va a salir más o menos montada. ¿Qué hice aquí? Una bechamel muy ligerita, ¿vale? Hice una bechamel de 60. ¿Sabéis lo que es de 60? Cuando hablamos de una bechamel de unas croquetas, puede ser una bechamel de 120, 140, 150. Eso significa que por litro de leche he hecho 100 gramos o 120 gramos de mantequilla y 120 gramos de harina. Hago el rush y después le echo el litro de leche, ¿vale? Entonces, cuando escuchéis o leáis una receta de una bechamel de 150 para unas croquetas, para que tenga consistencia, es eso. Por litro de leche tengo 150 de harina y 150 de mantequilla, ¿vale? Aquí hicimos una bechamel muy ligerita, una bechamel de 60, ¿vale? Por litro de leche metemos 60 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina. Cocinamos la mantequilla y la harina para quitarle ese sabor de harina, le echamos la leche y hacemos una bechamel. Lo único que hacemos es meter aquí la bechamel, ¿vale? Entonces, mirad, nos sale una bechamel súper cremosita, ¿vale? Nos sale una bechamel súper cremosita. No tiene otra cosa, una bechamel tradicional, totalmente tradicional, que metemos en el sifón.
esta bechamel de por sí ya es muy cremosa. ¿Qué pasa? Esta bechamel es líquida, ¿vale? Al meterla en el sifón, veis que me queda montada. Veis que queda montadita, ¿vale? Y nada, vamos a terminar nuestra croqueta con el toque crujiente. El toque crujiente, en este caso se lo damos con panko. El panko es un pan, como un pan rallado japonés de arroz, ¿vale? Nosotros lo usamos mucho para rebozar. El panko es conocido pues, para una milanesa, para unas gambas, para lo que queramos. Nosotros lo salteamos en una sartén, ¿vale? Una sartén con muy poquito aceite, prácticamente nada de aceite, si no nos queda húmedo, lo vamos salteando hasta que nos quede súper crujiente. ¿Vale? Tiene poquito sabor. Lo que pretendemos con el panko es darle ese toque crunch, ese toque crujiente a la croqueta, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, este guisito de chipirón, por otro lado, la bechamel, y terminamos nuestra croqueta con el panko, ¿vale? El panko, importante, si alguna vez hacemos un aperitivo en casa así, importante echárselo al final de todo, echárselo al momento, ¿vale? Se lo echamos al momento porque si no, con la bechamel se nos humedece y pierde ese toque crujiente que queremos, ¿vale? Vamos a terminarlo con si queremos, con un brotecito. Ponemos el panko y lo servimos, ¿vale, Fer? Para que lo prueben. Vamos a terminarlo con un brotecito. Muchas veces los brotes en cocina los utilizamos para darle un toque fresquito, que por ejemplo aquí con el chipirón le queda muy bien un toque así fresquito al tomarlo. Ya os digo, receta sencilla, pero un poquitín distinta, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente plato, que también es una receta que nosotros llevamos haciendo muchos años, nos gusta mucho, y aquí, además de la receta, es también dar un poquito una idea. Es una idea que tengo hecho en muchos sitios y la verdad que siempre llama un poquito la atención y gustó mucho. Se vendieron, cuando dábamos algún show cooking por ahí, esa semana en las ferreterías se vendieron más sopletes. Y os explico por qué. Vamos a cocinar, a mí me gusta mucho cocinar productos de temporada. Vale, está empezando, que no está aún en su mejor temporada, la sardina. La sardina y los pescados azules, la sardina, el xurelo, la caballa, vale, para mí son pescados que son una auténtica pasada, una maravilla, ¿vale? Muchas veces parece que marcamos la calidad de las cosas por el precio, ¿vale? Y yo creo que el precio al final lo marca la oferta y la demanda, ¿no? No la calidad. Con esto os pregunto, ¿qué es mejor, una lubina o una sardina? Claro, es que ahí vamos a una respuesta muy gallega, depende, ¿no? Es que... ¿Qué es mejor, una sardina, una lubina, un mero o un xurelo? Ostras, yo, personalmente, cuando llega esta temporada y empezamos con estos pescados azules, con la sardina, con la cava, para mí es que es un auténtico manjar. Y bueno, claro, si hablamos de precio, son 5 veces más barato, 6 veces más barato a lo mejor que una lubina, un mero, un rodaballo, ¿no? Y para mí encima, los productos que marca la temporalidad, aún me gustan más, porque yo una sardina no la como en octubre. No, pero empezamos ahora en mayo, junio, julio, ya cuando están súper gordas, tienen un montón de grasa, para mí son una maravilla. Vale, vamos a hacer una sardina. Las sardinas tienen un problema para hacerlas en casa muchas veces, ¿no? Que es el olor que desprenden, el humo que hacen cuando las hacemos en una brasa. Entonces nosotros llevamos muchos años haciendo una sardina, que también le llevamos... Todos los años a lo mejor la versionamos un poquito, le llamamos la sardina de San Juan y jugamos un poquito también con los ingredientes todos que usamos, ¿vale? La sardina de San Juan muchas veces lo más rico que tenemos es la sardina, cuando lo ponemos en el pan, con estos pimientos, con unos pimientos y una sardina, eso está muy rico, pero cuando comemos el pan es la leche. A mí ese pan ahí bien empapadito. Entonces nosotros aquí hacemos unas migas de pan, desespinamos la sardina, ¿vale? Y aprovechamos todas las espinas, las podemos meter un poquito en agua con hielo para que suelte un poquito la sangre y queden más limpias, y después las metemos en un aceite de girasol y las metemos al fuego muy despacito, que suelte todo el aroma a la sardina, ¿vale? Aceite de girasol, porque cuando queremos un aceite aromático, normalmente usamos aceite de girasol para que sepa cuando hacemos un aceite de cebollino, de perejil, de lo que queramos, normalmente usamos aceite de girasol, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a tener el sabor
de lo que de verdad queremos. Entonces hacemos unas migas con una ajada, unas migas de pan con una ajada, utilizando un poquito de este aceite, que va a ser el fondo del plato, ¿vale? Por otro lado, tenemos unos pimientos, que en este caso, muchas veces a este plato le ponemos unos pimientos fritos, ¿vale? En este caso tenemos unos pimientos encurtidos, que son unos pimientos que blanqueamos, no freímos, ¿vale? Blanqueamos en aceite, diferencia la temperatura del aceite. Son unos pimientos que no metemos con el aceite muy caliente a 220 o 250 grados para freír, que sería como freímos un pimiento tipo padrón o tipo mogán. Este lo blanqueamos en un aceite a 150 grados más o menos, nos queda tierno, y después lo metemos en un poquito de salsa de soja. La salsa de soja tiene un toque de sal, ¿vale? Un toque muy salado, que lo que va a hacer es curarnos un poquito este pimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos la sardina, que la vamos a cocinar ahora, y tenemos un toque, que es un toque de brasa, que nos gusta, si comemos a mí personalmente en el pescado azul, me gusta mucho el toque un poquito ahumado, el toque de brasa, ¿vale? Que nos ayuda a limpiar un poquito esta grasa que tiene. Entonces le vamos a dar nuestro toque de brasa con una mayonesa de brasas. Nosotros tenemos un hosper, un horno de brasa, o cuando hacemos una parrilla, una barbacoa, cogemos una brasa al rojo vivo y la metemos en un bol con aceite de girasol también, ¿vale? Aceite de girasol. Metemos esa brasa en este aceite y lo tapamos, lo tapamos. Esto, al meterlo en el aceite frío, crea muchísimo humo, ¿vale? Lo tapamos y lo dejamos 24 horas tapado. Después lo destapamos y lo decantamos, no lo colamos, lo decantamos, porque siempre queda algunos restos de esta brasa en el fondo, lo decantamos. Ahí tenemos un aceite súper ahumado, con un sabor súper potente a brasa, a humo, ¿vale? Este aceite lo podemos utilizar para un montón de cosas, pues desde unas verduras que salteamos en casa y le echamos, hay que tener cuidado porque suele ser muy potente, ¿vale? Pero unas verduras que salteamos en casa y le echamos media cucharadita de este aceite de brasa, queda de coña. Una carne que hacemos y hacemos un jugo de carne y le echamos una cucharadita de este aceite de brasa, queda con ese toque ahumadito. En este caso, una mayonesa que hacemos, una mayonesa tradicional, con el huevo no le echamos solo el aceite de brasa porque sería muy fuerte, ¿vale? Y en este caso no es ni siquiera eso, es una mayonesa ya hecha, que le añadimos, le montamos al salir fuera, quisimos ya traer una mayonesa hecha, una mayonesa que hacemos y simplemente le montamos el toque de brasa, ¿vale? Vamos a cocinar la sardina. ¿Cómo la cocinamos? Pues con el soplete, ¿vale? Al darle con un toque de calor a la sardina, simplemente la sardina deslomada, ¿vale? La sardina deslomada, al darle un toquecito, déjame un toque de calor, sobre todo en su época buena, que es dentro de un mes y medio, con la cantidad de grasa que tiene, al darle un toque de calor, empieza a soltar su propia grasa, ¿vale? Ahora lo vais a ver en la cámara, aunque ya os digo, es una sardina que no está todavía con demasiada, no está demasiado engrasada todavía, pero empieza a soltar su propia grasa y prácticamente se confita, se hace en la propia grasilla que suelta. Ostras, la verdad que es una de las maneras que a mí más me gusta comer los lomos de sardina, ¿vale? Después, aparte, tenemos la comodidad de la manera de hacerla, ¿vale? Decía Miguel que esto nos vamos al medio del Caurel y hacemos unas sardinas allí sin ningún problema. Mirad, le damos un poquito de calor por abajo, ¿vale? No me gusta, aquí le damos el punto que queramos, ¿vale? A mí no me gusta demasiado pasada. Se cocina, si tuviéramos aquí un fuego, en vez de una inducción, le daríamos un toquecito de fuego por debajo y acabaríamos con churruscando un poco la piel. Mirad ahora en la cámara si lo apreciáis. Mirad, le doy un poquito de calor, veis que empieza a brillar, ¿vale? Empieza a brillar y es de la grasilla que suelta, ¿vale? Y la cocinamos simplemente así. Ya os digo, en mitad ahora aún suelta poquita, porque estamos empezando la temporada, pero bueno, es un plato que ya queríamos enseñaros, porque va a empezar ahora la temporada, que es, bueno, en 2 mesecitos tenemos las sardinas a tope de grasa y a tope de sabor, ¿vale? Mirad, esta es un poquito más grande, ya se nota, no sé si lo podéis apreciar en la cámara. ¿Veis cómo suelta? Mirad, ¿veis cómo empieza a brillar? Eso es la grasa, que con el calor, el propio aceite de la sardina, ¿vale? Y lo vamos al final confitando en esa propia grasa, en ese propio aceite, ¿vale? Después le damos el toque churruscadito, que a mí también me gusta mucho.
y metidas un ratito en el horno, puede ser. Metidas en el horno un rato, puede ser. ¿Perdón? Metidas en el horno. Sí, también lo haríamos. A mí personalmente me gusta más con el toque del soplete que metida en el horno, porque le damos este toque quemadito. ¿Sabes cómo queda muy bien? Si las metemos en el horno, las cocinamos 3 minutitos, que es lo que le hacen falta a estas sardinas, y después, una vez que salen, le damos simplemente por la piel con el toque del soplete. Pero la sardina a veces nos complicamos para cocinarla y deslomarla. Primero, que deslomarla es muy fácil, no nos hace falta ni un cuchillo, ¿vale? Pasándole un dedo por las espinas, la desespinamos incluso sin cuchillo. Y después que podemos pedirlas a nuestro pescadero, le podemos pedir la sardina deslomada o incluso abierta en libro. Una vez que la sardina está con el lomo, se cocina súper rápido, ¿vale? Como podéis ver aquí. Aparte que da muchísimo menos olor, porque claro, no la estamos cocinando en una sartén, hace muy poquito humo. Os decía yo por eso que para cocinar en una casa, cocinar en un sitio, que al final queremos hacer un platito de sardinas algo rápido, es una forma súper cómoda de cocinarla. Hablamos de sardina y hablamos de cualquier pescado azul, ¿vale? De un xurel. Nosotros, de hecho, bueno, hoy mismo, si no, le dijimos al pescadero que si aún no había sardina, que nos trajera un xurel o una caballa para cocinarlo exactamente igual, ¿vale? ¿A qué temperatura sería en el horno eso que estás haciendo? Con el horno ya caliente, el horno a unos 200 grados, las metemos un golpecito fuerte, pero de estos lomitos así, 2-3 minutos la tenemos y le damos un toquecito con el soplete. Y queda muy bien, ¿eh? En el horno también, incluso en el horno con el grill, si tenemos grill bien calentito, le damos un toque y también nos churrusca un poquitín la piel. Pero a mí me gusta un toque fuerte, porque la sardina se cocina muy pronto y si la voy cocinando despacito va perdiendo un poquito más el jugo y queda como más blandita. Sin embargo, un chispazo así fuerte, un golpe fuerte, en 4 minutitos la tenemos. Y es una manera que muchas veces nunca pensamos de cocinar así la sardina. Siempre la sardina entera, en una sartén o en una parrilla, en una barbacoa. Y es otra manera súper fácil de hacer un pescado azul, que además con todas las ventajas que tiene el pescado azul, entre lo bueno que está, el precio que tiene, nutricionalmente hablando, una forma súper sencilla. Entonces, también tenemos el toque crujientito del pan, el pimiento. Nosotros muchas veces lo hacemos con un pimiento frito normal, un pimiento salteado. En este caso, para no ponernos a freír aquí, lo trajimos ya un pimientito confitado. Y terminamos con el puntito de la mayonesa, de esta mayonesa ahumada. Vale, vamos a ir con el tercer plato. Y aquí, como no, tenemos que meter algo de carne. Tenemos que meter algo de carne y... Enciéndeme aquí, Ferni, ponme esto ya. ¿Y por qué queríamos meter algo de carne? Porque aquí sí que queríamos enseñaros, daros consejos o decir lo que hacemos nosotros y por qué hacemos nosotros, de qué manera lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hacemos nosotros, cómo pensamos nosotros, qué es la mejor manera para hacer una carne a la brasa, a la sartén, a la plancha, ¿vale? Os vamos a decir cuál es la mejor manera. Y aquí vamos desde un chuletón a la brasa, a un entrecot en la sartén o a unos filetes un poquito gordos en una plancha, a cualquier carne que hagamos en una cocción corta hablo eso, brasa, plancha, sartén, freír, ¿vale? Os voy a decir cómo lo hacemos nosotros y cómo pensamos que se debe hacer para tener la mayor calidad posible. Lo primero que vamos a hacer, en este caso vamos a hacer unos entrecots, ¿vale? Unos lomos, esto es de una ternera ecológica y vamos a hacer unos lomos. Lo primero que vamos a hacer para un entrecot, para un chuletón de 2 kilos, un entrecot de 300 gramos, lo que sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ven, aquí vais a tener que ir contestando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con una carne? Telo do tempo, que estea do tempo. Atemperarlo. ¿Por qué lo tenemos que atemperar? Para que non quede... Mirad, cuando cocinamos una carne, nosotros en España, toda la carne que sacamos, toda la sacamos con el termómetro, ¿vale? Porque cuando hablamos del punto de la carne, siempre hablamos de temperatura interna de la carne. Yo quiero tener una carne a temperatura interna al punto, pues 48 grados, ¿vale? 48 grados hablamos en el centro, ¿vale? Porque puede estar muy dorada por fuera, pero fría por dentro. Entonces, quiero una carne al punto, 48 grados, ¿vale? Si yo saco este entrecot de la nevera, pon esta sartén ya. Si yo saco este entrecot de la nevera, lo tengo a 2 grados en el interior, ¿vale? Yo tengo que conseguir que llegue de 2 grados a 48 o a 50 grados, ¿vale?
necesito que suba a 45, 46 grados. Esto va a estar en la plancha, en la parrilla, subiendo toda esa temperatura. Cuanto más tiempo esté en la parrilla, en la plancha, más jugos va a perder, más va a tostar la carne. A tostar queremos que tueste, pero más jugos va a perder, más va a estar sufriendo la carne. Entonces, si yo tengo la carne atemperada, ¿vale? Atemperada es fuera de la nevera 1 hora, incluso en un sitio tibio, ¿vale? Yo tengo la carne, pues ahora normalmente yo la tempero hasta unos 20 grados, ¿vale? Yo gané 18 grados, 20 grados de cocción sin que la carne haya perdido ni un jugo, haya sufrido absolutamente nada. Entonces, importantísimo, atemperar la carne. Cuanto más, mirad, está a 18 grados. Cuanto más gorda sea la pieza de carne, muchísimo más importante el atemperado y mucho más tiempo necesita este atemperado, ¿vale? Vamos a cocinar. Bien, cuando cocino en una sartén, si es en una parrilla, muchas veces ya no uso nada de aceite. Cuando cocino en una sartén, nunca le echo el aceite en la sartén, ¿vale? Porque si yo echo el aceite en la sartén, se me va a empezar a quemar. ¿Qué hago? Si necesita aceite, porque hay piezas de carne que ni siquiera necesitan aceite, ¿vale? La paso en un platito por un poquito de aceite, la escurro y para la sartén. Dale un poquito de caña, Fer. Yo creo que tira más aquel, ¿eh? Sí, creo. Bien, entonces, primera cosa básica, importantísima, el atemperado. Pero mirad, el atemperado es incluso importante para unos filetes que hago en casa. Hombre, un filete súper finito, al final nada, en nada coge la temperatura. Pero hasta muchas veces cuando echamos un filete en unos filetes grandes en una sartén con un poquito de aceite, veis que me empieza a soltar mucho jugo. Vale, ¿eso por qué muchas veces? Porque no se enfría la sartén. Vale, entonces es importante el atemperado, incluso, cuidado, pues, y ahí dale caña. Incluso, importante el atemperado, incluso hasta para un filete un poquito gordo, importante, ¿vale? Más cosas, os voy a ir diciendo así algunos secretos, algunos trucos que nosotros usamos. La carne. Para asar también es bueno sacarla. Para asar ya no es tan importante. Estamos hablando sobre... Para asar no es importante. No, porque al final esa temperatura la va a ir cogiendo. En cocciones largas ya no es importante el atemperado. No es tan importante. Porque esa temperatura la va a ir cogiendo según la vamos cocinando. Hablamos de cocciones cortas, ¿vale? Lo que hablamos a veces carnes de primera, que es otro tema importante, igual que en el pescado. Hablamos de carnes de primera o carnes extra, carnes de segunda y carnes de tercera. Esto la gente piensa a veces que es la calidad de la carne y no es así, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Una carne de primera, una carne extra o de primera es un entrecot o un solomillo y una carne de tercera es un jarrete, ¿vale? ¿Qué es mejor? Usamos la misma palabra de antes, la gallega, que nos vale para casi todo. Depende, ¿vale? Depende. Si yo quiero una cocción a la brasa, a la plancha, quiero un solomillo, quiero un entrecot, quiero una picaña, quiero una cadera. Si yo quiero estofar una carne, quiero una carne con mucha gelatina, como es el jarrete. Entonces, cuando hablamos de carnes de primera, de segunda, carnes extra, no estamos hablando de la calidad de la carne. Estamos hablando del tiempo de cocción que necesita esa carne o de la manera que la tenemos que cocinar, ¿vale? No una carne tercera la vamos a tener que estofar. Las carnes de tercera siempre hay que estofarlas porque tiene el colágeno que necesita temperatura y humedad. No valdría, yo si tengo un jarrete, aunque lo tenga mucho tiempo en la parrilla, me va a quedar duro. ¿Por qué? Porque necesita un estofado, necesita humedad para que ese colágeno que tiene se ablande y se convierta, ese nervio se convierta en colágeno. Vale, seguimos. Más consejos o más trucos o más cosillas a hablar acerca de la carne. ¿Cuándo salamos la carne? Hablamos de carne de parrilla, ¿eh? De carne de parrilla, de sartén, de brasa. ¿Cuándo salamos la carne? ¿Cuándo la saláis? ¿Antes? ¿Después? ¿Por ahí? ¿Todos después? Todos, al salir la carne. Vale. ¿Por qué no la saláis antes? Me vigila esta carnina, ¿sí? Vale. Muchas veces preguntas a la gente, antes, yo después, yo tal. Os explico lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos nosotros. Primero, en esto no hay una verdad absoluta, ¿vale? No hay una verdad absoluta porque yo tengo comido carne salada antes, buenísima, carne salada después, buenísima. Entonces yo os explico lo que hacemos y sobre todo el por qué lo hacemos. Cuando nosotros hacemos una carne a la brasa, queremos que quede dorada por fuera, ¿vale? Que se haga, que caramelice los jugos que tiene. Esto se llama una reacción de Maillard, que es caramelizar los jugos que tiene con el calor y es esta costra que nos hace. Nosotros queremos esa costra, ¿vale? Si nosotros salamos la carne antes,
La sal, ¿qué hace? Atrae la humedad. Atrae la humedad. Vale, entonces yo tengo la carne húmeda, si yo salo, está la carne húmeda y no nos va a crear nos acabará creando la costra. Ya os digo, no hay una verdad absoluta y muchos asadores buenísimos salan la carne antes, otros salan la carne muchísimo y dicen que la carne coge la sal que necesita. Por eso os digo que la verdad que no hay una verdad absoluta. Pero nosotros no la salamos antes por eso. Si yo salo una carne, por muy poquito tiempo que la tenga, vamos a ver que la carne se empieza a humedecer. Entonces yo cuando la eche en la parrilla, vete mirando la temperatura, la eche en la parrilla, va a tener humedad en la parte exterior, ¿vale? Entonces no nos va a sellar bien. Yo no la salo al acabar tampoco, no la salo al final. ¿Por qué? No sé si os tiene pasado, sobre todo en piezas muy gordas, ¿vale? Que yo saco la carne y la salo, el sabor de la sal nos lo va a dar cuando la mordemos. No sé si os tiene pasado, que a veces lo notas, la sal cuando la mordemos, ¿vale? Y a mí no me gusta ese sal, incluso la sal Maldon, sí que le puedes echar un poco, pero solo salar con sal Maldon a mí no me gusta, porque notas la sal y da el sabor, te hace salivar cuando la mordemos, cuando la salamos nosotros. La carne le damos las vueltas, hay gente que dice, solo le puedes dar una vuelta a la carne, mentira, vale, hombre, no la vamos a andar meneando como vueltas ni aplastando, ni estrujando, pero si yo le tengo que dar 3 vueltas a la carne, le tengo que dar 3 vueltas, quiero decir, hasta que llegue a la temperatura que quiera, no voy a decir, ostras, no le puedo dar otra vuelta, me queda fría, le doy las vueltas que necesita la carne, y en la última vuelta, cuando la sigues cocinando, pero yo no le doy más vueltas, la salo, ¿vale? La salo. ¿Esto qué hace? Salo la carne, sigue con temperatura, la sal se va disolviendo, va cogiendo la sal en la carne, ¿vale? Y es un poco entre medias, no es ni este salado del principio, que me va a crear humedad, ni este salado del final de todo, que solo me va a dar cuando muerdo la carne. Entonces, ahí, échale ahí, dale una vueltita más y ya le echamos la sal. Fer, por favor. Vamos aquí, mete ahí. Una vuelta más y ya le damos la sal y la sacamos, ¿vale? Más que truco, yo os digo cómo lo hacemos nosotros y sobre todo el por qué, porque muchas veces preguntamos, ¿cuándo sale la carne? Yo antes, yo después, y no sabemos el bien y el por qué. Entonces, aquí cada uno puede ver un poco cuándo salarla, pero sobre todo en piezas grandes, para mi punto de vista es importante no salarla solo al final, en chuletones muy gordos, ¿vale? Bien, seguimos, vamos a sacar el chuletón perfecto. Tengo la carne a la temperatura que quiero, la salé cuando veo conveniente. Siguiente cosa importante, antes de comer este entrecot, ¿qué tenemos que hacer? A ver si alguien me lo sabe decir. El reposo. Tengo que reposarla, sacamos y reposamos ya. ¿Qué es el reposo de la carne? Os explico, la carne, todos los jugos de la carne, cuando yo los cocino, ¿vale? Cuando yo le doy calor por abajo a la carne, ¿vale? Le estoy metiendo 200 y pico grados por abajo, y después le doy la vuelta y por el otro lado, todos los jugos de la carne se concentran en el medio de la pieza de carne, ¿vale? Se concentran en el medio. ¿Por qué? Porque es jugo y si es líquido, si le das calor, se concentra en el medio, escapa como si se evaporara, pero queda atrapada en el medio, ¿vale? Si yo ahora corto esta carne, ahora justo saco la carne, la corto, todo ese jugo se me desparrama, ¿vale? Estoy seguro que muchas veces lo visteis carne que sacas, cortas y se te desparrama todo el jugo en el plato, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el reposo. ¿El reposo qué es? Dejar que estos jugos, que os decía que están en el interior, en el medio de la pieza, que estos jugos se redistribuyan otra vez por todas las células de la carne, ¿vale? Que estos jugos que están en el medio se repartan otra vez por toda la carne. Mirad si es importante el reposo, que el reposo se habla incluso de, hay varias teorías, hay quien dice que es un 20% de tiempo de la cocción que te lleva, pero bueno, eso es, quiero decir, la cocción va a depender mucho de la temperatura o tal, pero es unos 5 minutos por kilo, ¿vale? 5 minutos por kilo, y la gente pregunta, ostras, pero te enfría la carne, ¿vale? En 5 minutos. Lo ideal, que el reposo sea en un sitio cálido, ¿vale? Si tenemos una lámpara de cocina, si tenemos un horno cerca, pero la carne, durante ese rato, durante esos 5 minutos, no solo enfría, sino que sigue aumentando de temperatura, ¿vale? Estos jugos calientes se van redistribuyendo por la carne y nos aumenta de temperatura el interior de la carne, donde puede enfriar un poquito, justo en la costra de fuera nos puede enfriar un poquito, pero en el medio nos sigue calentando la carne. Aquí lo veis, mirad, está a 46, yo lo voy a dejar ahí 2 minutitos y enseguida me va a subir 3 o 4 grados. Es decir, esto que dice la gente, ostras, nos enfría la carne. Pues no, sigue subiendo la temperatura. Mirad, 47, 48, ¿lo clavaste, Fernandita?
48 y ahora estaría al punto perfecto, lo dejamos y aún nos va a subir 2 grados, ¿vale? Nada, vamos a emplatar el último platito, que es esta carne. Aquí traemos un pastel de patata, que es un pastel de patata, nosotros llevamos ahora tiempo haciéndolo. Trae el platito y emplato uno, por favor. Un pastel de patata, que es un pastel, una patata muy finita que cortamos, nosotros la cortamos en cortafiambres y le vamos metiendo una capa de una mantequilla con trufa. Ponemos la capa muy finita, con una brocha le damos mantequilla con trufa, otra capa de patata, mantequilla, capa de patata y hacemos 1000 hojas, ¿vale? Esto después lo cortamos, lo marcamos en la sartén y nos quedaría eso, una patata. Ahora no nos queda muy crujiente porque lo trajimos marcado, pero si lo marcamos al momento nos quedaría muy, muy crujiente. Mirad, lo que os decía, estaba a 48, tenemos la carne a 50,3, ¿vale? Última cosa, para nosotros importante en la carne, tenemos el atemperado, tenemos el salado, tenemos la forma de cocinarla, tenemos el reposo, que es la última cosa importante, ¿sabéis qué es? El trinchado de la carne, ¿vale? La carne tiene fibras, la fibra de la carne, muchas veces cuando cogéis un filete o algún tipo de carne, hay cortes que se ven muy bien, tiene unas rayas, la carne, ¿vale? Esa es la fibra de la carne, esa es la fibra. Nosotros queremos romper la fibra de la carne, ¿vale? Cuando rompemos la fibra de la carne, una carne se dice que es hasta 3 veces, tiene 3 veces más masticabilidad. Ya no es la ternura, es la masticabilidad. ¿Esto qué es? ¿Sabéis cuando un niño come un filete y hace bola? Y lo mastica, y lo mastica, y lo mastica y tiene bola. Eso es la fibra de la carne, ¿vale? Eso es que no rompe la fibra de la carne. Entonces, muy importante, en el trinchado de la carne, nosotros en España todas las carnes las sacamos trinchadas. ¿Por qué? Porque hay carnes, como es un entrecot, que el corte lógico es así, ¿vale? A mí me ponen un entrecot y el corte lógico es así, ¿vale? Pero hay otras piezas que el corte lógico es así y el corte adecuado es totalmente al revés. Hay carnes que tienen la fibra así y yo la tengo que cortar así, ¿vale? Yo la tengo que cortar así y un cliente no tiene por qué saber eso, ¿vale? Entonces es súper importante, hay carnes que se les nota muchísimo la fibra, ¿vale? Entonces, importante, muy importante, para acabar, el corte, ¿vale? Vamos a emplatar este platito. Bien. Mirar, bueno, lo hacemos muchas veces cuando damos algún curso o alguna clase así de carne, hacemos la prueba del corte, lo que os decía, de un corte cortado, reposada la carne, o un corte sacado al momento, en 2 tablas. Y ahí se ve muy bien, ¿vale? Porque un corte que saco de la parrilla, lo corto, veo cómo me sale todo el jugo en la tabla, y ahora lo veréis aquí, que siempre siempre suelta un poquito de jugo, pero no pierde el jugo que tiene la carne, ¿vale? Vais a ver que nos va a quedar la tabla muy, muy sequita. El punto de la carne, dicen que el punto ideal, seguro que lo tenéis escuchado, es sobre todo en piezas un poquito más gordas, ¿vale? Pero el punto de la carne perfecto sería un corte un punto doradito por fuera, un poquito más oscuro en el medio y el punto rojito en el medio, ¿vale? Los 3 colores, seguro que tenéis oído hablar de estos 3 colores de la carne, ¿vale? Vale, está acabando Fernanda y vamos a acabarlo. Esto es una salsita que hacemos a la pimienta, que es, a veces me gusta recuperar platos de antes, la típica salsa a la pimienta que había antes, lo que es que eran salsas con mucha nata, era pimienta verde, que dorabas un poquito en aceite, después le echabas un montón de nata y tal. Nosotros lo hacemos de otra manera ahora, recuperamos salsas, pero un poquito más para el tiempo en el que estamos, salsas más ligeras, más limpias, ¿vale? En este caso hacemos un fondito de carne, un jugo de carne, doramos un poquito de pimienta, le echamos el jugo de carne, dejamos que confite ahí un ratito, y después lo colamos, y aquí sí que podríamos echarle no lo tiene en este caso, pero podríamos echarle un chorretón de nata, ¿vale? Entonces vamos a ponerle este toquecillo de pimienta, le vamos a echar el toque de pimienta, os lo voy a echar al lado para que probéis la carne, perdón, vete llevando para que no enfríe, Fer, y ya sigo yo ahí. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por atendernos este ratito y esperemos que lo disfrutarais y nada, ya sabéis, hacer croquetas, sardinas y chuletones en casa ahora. Muchas gracias.